Muy buenas tardes. Siendo las 20 horas, da inicio la 20ª sesión pública de Pleno, convocada para esta fecha. Secretario General, si vas a hacer constar el quórum legal y asistencia de los magistrados que integramos el Pleno de este Tribunal Estatal Electoral e informar sobre los asuntos listados para esta sesión. Magistrado presidente, hago constar que se encuentran presentes los 5 magistrados que integran el Pleno de este órgano jurisdiccional, por lo tanto existe quórum legal para sesionar válidamente. El orden del día programado para esta sesión pública se conforma por los proyectos de resolución correspondientes a los medios de impugnación con las claves de identificación, nombres de los actores y la responsable, precisados en la lista de asuntos fijada en los estados de este tribunal a las 19:49 del martes 2 de los corrientes y publicada en la página de internet en esa misma fecha. Muy bien. Solicito al magistrado José Ramírez Salcedo dé cuenta del proyecto de resolución que propone a este tribunal, el cual corresponde al expediente identificado con la clave PES-47/2016. Tiene la voz el magistrado José Ramírez Salcedo. Muchísimas gracias, señor presidente. Con su venia y la indulgencia de mis compañeros de Pleno, solicito atentamente al licenciado Auden Rodolfo Acosta Roybal dé cuenta con el proyecto de mi ponencia. Buenas noches. Con su venia, magistrado presidente, señores magistrados. Con fundamento en los artículos 301, numeral 4, inciso C de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y los relativos 19, fracción octava y 44, fracción octava del Reglamento Interior de este Tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-47/2016, promovido por el licenciado Gustavo Alfonso Cordero Cayente, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción Nacional y de su entonces precandidato a la gobernatura del Estado, Javier Corral Jurado, por el probable uso indebido de pautas de radio y televisión, así como la presunta comisión de actos anticipados de campaña. Este tribunal es competente para resolver el procedimiento especial sancionador promovido por la actora y tramitado por el Instituto Estatal Electoral relativo a la realización de supuestos actos anticipados de campaña, lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 37, párrafo primero de la Constitución Local, 3, 286, numeral 1, 291, 292 y 295, numeral 1, inciso A, y numeral 3, incisos A y C de la Ley Electoral, así como el artículo 4 del Reglamento Interior. En el proyecto que se somete a su consideración luego del análisis de la competencia de este tribunal para conocer y resolver el presente asunto y realizar un estudio integral, desde la óptica de este órgano jurisdiccional y al haber realizado un estudio de fondo respecto de los actos denunciados y de las pruebas aportadas por la actora, consistentes en un disco compacto de audio y video, se estima que los denunciados no incurrieron en la comisión de actos anticipados de campaña, según se desprende de lo siguiente: del contenido de los promocionales contenidos tanto en audio como en video, los cuales se desglosan en el apartado de acreditación de hechos de la presente sentencia, se advierte que se trata de críticas u opiniones del Partido Acción Nacional respecto de la situación que a su juicio vive el Estado de Chihuahua relacionados con temas de interés general. En ese sentido, el mensaje difundido encuadra precisamente en el tipo de contenido informativo que integra la propaganda genérica, en cuanto se trata de opiniones concretas sobre temáticas de interés general y, en esa medida, no implican un posicionamiento indebido ni muestran ningún tipo de planteamiento de una plataforma electoral, apoyo a dicho partido político o a algún candidato, o bien la invitación al voto a favor de una opción política determinada. Así, del análisis del contenido de los promocionales se aprecia que el partido político hace un llamado a que la población chihuahuense mantenga la confianza en que la situación de la citada entidad federativa cambie para bien, atendiendo a las circunstancias negativas que se narran previamente en el mensaje, lo cual no implica un posicionamiento en favor de opción política alguna. En consecuencia, se tiene que la propaganda denunciada no es contraria a la normativa electoral,
pues no se produce un posicionamiento indebido del precandidato antes del inicio de las campañas ni del Partido Acción Nacional, por lo que se propone a este Pleno declarar la inexistencia de la infracción atribuida a los demandados. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias al licenciado Auden Acosta Roybal. Magistrados, a su consideración el proyecto. Si hay alguna intervención, por favor, hacérmelo saber. Magistrado ponente, el magistrado Ramírez Salcedo. ¿Alguien más? Tiene la voz el magistrado Ramírez Salcedo. Con su venia, señor presidente. Solo para comentar justamente que como se ha expresado en este tribunal, no encontró la ponencia a mi cargo la existencia de actos anticipados de campaña y celebrar de alguna manera la coincidencia con los criterios de tanto de la Sala Regional Especializada cuanto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que aparte de que no se encontraron actos anticipados de campaña, estas salas determinaron también que no había habido un mal uso de la pauta, por cuanto que en ella no se encontró ni que no se encontraron elementos de calumnia ni tampoco incitación a la violencia. Así pues, se han agotado todos los espacios jurídicos de discusión al respecto de este asunto y ha sido determinado en el mismo sentido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias al magistrado Ramírez Salcedo. Si hay alguna otra intervención, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sírvase someterlo a votación. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave PES 47/2016 y se solicita el sentido de su voto. Magistrado Adrián Jaques Flores. De conformidad con el proyecto expuesto. Magistrado Julio César Merino Enríquez. A favor de la propuesta. Magistrado José Ramírez Salcedo. Es mi proyecto. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Magistrado Presidente César Lorenzo Hugo Meraz. Con el proyecto del magistrado Ramírez Salcedo. Magistrado Presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al expediente identificado con la clave PES-47/2016, se determinó lo siguiente. Se declara inexistente la violación a la normatividad electoral denunciada por las consideraciones expuestas en la sentencia. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en apoyo a las labores de este Tribunal Estatal Electoral y a través de la Asamblea Municipal de Juárez, notifique personalmente la resolución al ciudadano Javier Corral Jurado y al Partido Acción Nacional, así como a la denunciante. El siguiente punto del orden del día, solicito con permiso del Pleno a la licenciada Eva Irabel López Altamirano, de cuenta del proyecto de resolución que propone la presidencia de este tribunal, el cual corresponde al expediente identificado con la clave JDC 66/2016. Tiene la voz la licenciada Irabel López Altamirano. Buenas noches. Con su permiso, señores magistrados, se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC-66/2016, promovido por Adrián Soto Aguilera, en su carácter de representante legal de Jorge Alfredo Lozoya Santillán, en contra de la resolución identificada como IEE/CE61/2016, aprobada por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral en la 16ª sesión extraordinaria celebrada el 9 de abril del 2016. En el proyecto que se somete a su consideración, luego del análisis de la competencia de este tribunal para conocer, realizar un estudio integral y resolver el presente asunto, esta ponencia considera que en la especie se debe desechar de plano el medio de impugnación interpuesto al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 309, numeral 1, inciso E de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. Esto en virtud de que la ley establece que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano deberá promoverse dentro de los 4 días contados a partir de que se haya notificado el acto reclamado, de manera que la resolución IEE
diagonal CE61, diagonal 2016, fue emitida el 9 de abril del año en curso, publicándose en los estrados del Instituto Estatal Electoral el 10 de abril, surtiendo sus efectos el 11 de abril y corriendo el plazo para impugnar a partir del día siguiente, es decir, el 12 de abril, siendo la fecha fatal el 15 de ese mismo mes, en tanto que el medio de impugnación en estudio fue interpuesto el 20 de abril del presente año, por lo que se advierte la extemporaneidad en su presentación. En consecuencia, lo procedente es desechar el medio de impugnación por ser extemporáneo en términos del artículo 309, numeral 1, inciso E, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias a la licenciada Irabel López Altamirano. Magistrados, a su consideración el proyecto. Si hay alguna intervención, hacérmelo saber. Bien, si no hay intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sírvase someterlo a votación. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave JS-66, diagonal 2016, y se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Con el proyecto. Magistrado Julio César Merino Enríquez. A favor de la cuenta. Magistrado José Ramírez Salcedo. Favorable al proyecto de presidencia. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Magistrado Presidente César Lorenzo Wong Meraz. Es mi propuesta. Magistrado Presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al expediente identificado con la clave JDC-66, diagonal 2016, se determinó lo siguiente. Se desecha por notoriamente improcedente el medio de impugnación promovido por Adrián Soto Aguilera, en su carácter de representante legal de Jorge Alfredo Lozoya Santillán, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 309, numeral 1, inciso E, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, como se desprende de las razones expresadas en la sentencia. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en apoyo a las labores de este Tribunal Estatal Electoral y a través de la Asamblea Municipal de Hidalgo del Parral, notifique personalmente la resolución al ciudadano Adrián Soto Aguilera, en su carácter de representante legal de Jorge Alfredo Lozoya Santillán. Notifíquese conforme a derecho corresponda. Siguiente punto del orden del día. Le solicito al magistrado Jaques Adrián Jaques Flores dé cuenta del proyecto de resolución que propone a este tribunal, el cual corresponde al expediente identificado con la clave PES-69, diagonal 2016. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de mis compañeros magistrados, solicito a la licenciada Olga Patricia Duarte Ochoa dé cuenta del proyecto que propone la ponencia a mi cargo. Con su permiso, magistrado presidente, señores magistrados. Se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-69, diagonal 2016, en el cual María Lourdes García Luna denuncia los supuestos actos anticipados de campaña atribuidos al Partido Acción Nacional y Angélica María Rodríguez Bustillos, candidata a presidenta municipal de Temozachic, por la utilización de espacios públicos para la realización de una reunión por la denunciada, así como los integrantes de la planilla del Partido Acción Nacional y simpatizantes del mismo partido. Para la demostración de los hechos, la denunciante solo aportó pruebas técnicas para mostrar las afirmaciones vertidas en el presente expediente, consistentes en 4 imágenes y un video, por lo que este tribunal considera que no se tienen por acreditados los hechos denunciados. Esto es así, ya que en las pruebas técnicas se deben descubrir de una manera precisa los hechos que se pretenden acreditar, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente sucedieron los actos, a fin de que este tribunal esté en condiciones de vincular las citadas pruebas con los hechos por acreditar en el procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda, situación que en el caso que nos ocupa no acontece. Por ello, de los hechos denunciados existe una falta de certeza respecto de que si el 6 de abril del año 2016 los denunciados realizaron una reunión que configuró actos anticipados de campaña en el Salón Ejidal
Rincón de la Concha del municipio de Temozachic, pues de las pruebas técnicas, aún enlazadas en su conjunto, no se corroboran dichas circunstancias. En consecuencia, las pruebas aportadas por la parte actora no generan la convicción necesaria para acreditar plenamente actos anticipados de campaña. Por lo anterior, este tribunal concluye que no se acredita la configuración de violación del artículo 92, numeral 1, inciso I de la ley comicial, como actos anticipados de campaña. Es la cuenta. Magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Duarte Ochoa. Magistrados, a su consideración el proyecto. Si hay alguna intervención. Bien, si no hay intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sírvase someterlo a votación. Claro que sí, magistrado. A petición de la presidencia se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave PES-69/2016 y se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Es mi propuesta. Magistrado Julio César Merino Enríquez. A favor del proyecto. Magistrado José Ramírez Salcedo. Con la propuesta del magistrado Jaques. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. A favor del proyecto. Magistrado presidente César Lorenzo Wong Meraz. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al expediente identificado con la clave PES-69/2016, se determinó lo siguiente. Es inexistente la infracción relativa a los supuestos actos anticipados de campaña atribuida al Partido Acción Nacional a Angélica María Rodríguez Bustillos, candidata a presidenta municipal de Temozachic. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en apoyo a las labores de este tribunal y a través de la Asamblea Municipal de Temozachic, realice las notificaciones personales a las ciudadanas María Lourdes García Luna y Angélica María Rodríguez Bustillos en los domicilios señalados por los mismos para tales efectos. Solicito al licenciado Alan Daniel López Vargas de cuenta del proyecto de resolución que propone la ponencia a mi cargo, el cual corresponde a los expedientes identificados con la clave RAP-60/2016 y sus acumulados, el RAP 61/2016, RAP 62/2016, RAP 63/2016, RAP 64/2016 y el RAP 65/2016. Tiene la voz el licenciado Alan Daniel López Vargas. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Se da cuenta con el proyecto de resolución motivado por los recursos de apelación identificados con el número 60 y sus acumulados 61, 62, 63, 64 y 65, todos del presente año, promovidos por la representación del Partido Acción Nacional en contra de las resoluciones emitidas por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral en relación con los convenios de candidaturas comunes que celebraron los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Nueva Alianza, a fin de postular candidatos al cargo de diputados por el principio de mayoría relativa en diversos distritos electorales del Estado. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar las resoluciones aprobadas por el Consejo. Lo anterior es así, pues conforme a los agravios planteados por la doctora, se plantea que con la aprobación de los actos impugnados se violentan, en su perjuicio y en el de la ciudadanía en general, los principios rectores de la materia electoral, así como los derechos de votar y ser votado, pues la autoridad responsable no analizó la inconstitucionalidad de los artículos 43 y 45 de la Ley Electoral del Estado, ya que, según señala, existe incompatibilidad con la Constitución Federal y el principio de representación proporcional. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la acción de inconstitucionalidad 92/2015 y sus acumuladas 94/2015 y 96/2015, decretó de manera calificada la validez de los artículos 43 y 45 de la Ley Electoral del Estado. En virtud de lo anterior, todas que las disposiciones analizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron validadas por mayoría calificada de votos en relación con la posibilidad de los partidos políticos de integrar candidaturas comunes y que a través del convenio que para tal efecto realicen están obligados a acreditar la votación para cada uno de los partidos con fines de conservación del registro y para otorgamiento del financiamiento público, este tribunal se encuentra impedido para pronunciarse en modo distinto a lo ya resuelto en las ejecutorias dictadas por el máximo Tribunal Constitucional,
pues estas resultan obligatorias para los tribunales locales al adquirir la calidad de cosa juzgada. En ese tenor, esta ponencia considera que son conforme a derecho las resoluciones impugnadas, al encontrarse apegadas a las disposiciones legales cuya constitucionalidad ha sido validada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 92-2015 y sus acumuladas 94 y 96. De ahí que los agravios que se hicieron valer contra las determinaciones de los responsables resultan inatendibles. En conclusión, como se propone en el proyecto, lo procedente es confirmar las resoluciones 81, 82, 83, 84 y 85 emitidas por el Consejo en su 17ª sesión extraordinaria. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias al licenciado Alan Daniel López Vargas. Magistrados, a su consideración el proyecto, si hay alguna intervención. Magistrado Zapata. Tiene la voz, magistrado. Gracias, presidente. Nada más quiero hacer una referencia al tema que ha resuelto este mismo tribunal y que hemos sido consistentes en la posibilidad del control difuso de normas que hayan sido ya ventilados por una acción de inconstitucionalidad, como en este caso la de la ley electoral que fue impugnada el año pasado en las acciones 92, 94 y 96 en diversos artículos. Si bien es cierto, comparto el sentido y comparto las consideraciones, quiero hacer nada más una precisión en cuanto a la determinación de establecer que exista realmente una cosa juzgada en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad respecto al tema de los artículos 42 a 46 que hablan sobre las candidaturas comunes. Esto es así porque hemos comentado, o a mi juicio parece que sigue siendo aplicable el tema de que la cosa juzgada de acciones de inconstitucionalidad solamente se puede decretar por las estimatorias calificadas que habla el artículo 105, fracción segunda, es decir, solamente aquellas que determinan la invalidez con efectos generales. Siendo consistente, hemos señalado un poco de doctrina en cuanto al sentido de las estimatorias calificadas, calificadas, es decir, aquellas que establecen la validez de los artículos con votación mayor a 8 votos de los ministros. En ese sentido, es cierto, como se señala en el proyecto, que estos artículos 42 al 46, que establecen, entre otras cosas, los motivos de agravio que expresa el actor respecto a la posible transferencia de votos de candidaturas comunes de los partidos autorizados en el acuerdo del instituto, refiere a un pronunciamiento previo de la Suprema Corte. Sin embargo, me parece que no es con la fuerza vinculante de la cosa juzgada, sino con la consistencia obligatoria de los criterios o los motivos que están expresados en la misma. Tomemos en cuenta que esa acción de inconstitucionalidad, en cuanto a las desestimatorias calificadas, las que declararon la validez de estos artículos, no constituyeron jurisprudencia. Estamos aplicando una jurisprudencia de la Sala Superior que dice que las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral constituirán un criterio obligatorio. Es decir, no es por el efecto de la cosa juzgada, sino el carácter obligatorio de esta jurisprudencia que determinaríamos esos mismos razonamientos. Entonces, nada más quería hacer una aclaración a ese respecto, porque me parece que hay todavía diferencia cualitativa entre determinar que resulta vinculante por el carácter de cosa juzgada, porque entonces tendríamos que haber determinado que existe una jurisprudencia vigente del Pleno de la Suprema Corte determinada en estas acciones 92, 94 y 96, o la aplicación indirecta de la jurisprudencia de la Sala Superior, que nos dice que son obligatorios los criterios de las desestimatorias que hablan sobre la validez por votación calificada de más de 8 ministros. Es una precisión muy menor, pero que quería referir del proyecto. Muchas gracias al magistrado Zapata por su intervención. Si hay alguna otra intervención, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sírvase someterlo a votación. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave RAP 60/2016 y sus acumulados RAP 61, 62, 63, 64 y 65 del presente año, y se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Con el proyecto. Magistrado Julio César Merino Enríquez. A favor. Magistrado José Ramírez Salcedo. Favorable.
Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Magistrado presidente César Lorenzo Wong Meraz. Es mi propuesta. Magistrado presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al expediente identificado con la clave RAP-60, diagonal 2016, y sus acumulados RAP-61, diagonal 2016, RAP-62, diagonal 2016, RAP-63, diagonal 2016, RAP-64, diagonal 2016 y RAP-65, diagonal 2016, se determinó lo siguiente. Se confirman las resoluciones IEE, diagonal CE 81, diagonal 2016, IEE, diagonal CE 82, diagonal 2016, el IEE, diagonal CE 83, diagonal 2016, también el IEE, diagonal CE 84, diagonal 2016 y el IEE, diagonal CE 85, diagonal 2016, aprobadas por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, conforme a los razonamientos vertidos en el apartado sexto de la sentencia. Se ordena a la Secretaría General adjuntar copia certificada de la presente sentencia a los expedientes acumulados. Notifíquese en términos de la normatividad aplicable. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda. Como siguiente punto del orden del día, solicito al magistrado Jaques Adrián Jaques Flores dé cuenta del proyecto de resolución que propone a este tribunal, el cual corresponde al expediente identificado con la clave RAP-42, diagonal 2016. Tiene la voz el magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso y el permiso de los magistrados que integran este pleno, solicito al licenciado Roberto Uriel Domínguez Castillo de cuenta del proyecto a cargo de la ponencia de un servidor. No se oye. Se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación identificado con la clave RAP-42, diagonal 2016, promovido por el Partido Nueva Alianza en contra de la resolución identificada con la clave IEE, diagonal CE 50, diagonal 2016, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral en la 14ª sesión extraordinaria, mediante la cual se aprobó el registro de Javier Corral Jurado como candidato a gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Primeramente, en el proyecto que se pone a su consideración, se realizó un análisis y estudio del artículo 84, fracción sexta y último párrafo de la Constitución local, los cuales refieren que aquellos ciudadanos que pretenden postularse al cargo de gobernador del Estado de Chihuahua no deben de ser servidores públicos federales con facultades de dirección y atribuciones de mando, a menos de que estos se separen de su cargo 6 meses antes del día de la elección. En este sentido, fue necesario dilucidar si el referido dispositivo obligaba a Javier Corral Jurado, en su calidad de senador de la República, a separarse del cargo que ostenta, ahora con licencia. De tal manera, para configurar el requisito de elegibilidad dispuesto en el precepto en estudio, debieron actualizarse los siguientes elementos. Número 1, que Javier Corral Jurado ostentara la calidad de servidor público federal. Número 2, que al ser servidor público federal contara con facultades de dirección y atribuciones de mando. Y número 3, en caso de ser así, que éste debió separarse de su cargo 6 meses previos a la jornada electoral. En cuanto al requisito primero, consistente en ostentar la calidad de servidor público federal, este tribunal consideró que el candidato a gobernador Javier Corral Jurado evidentemente es un servidor público federal, pues en su calidad de representante popular, integrante del Poder Legislativo Federal, sirve a la nación y a su propia entidad federativa, cuyo servicio es recompensado mediante el pago de una dieta o remuneración que deviene del erario del país. Si bien es cierto, dicho servidor público en este momento se encuentra bajo el régimen jurídico de licencia, esto no significa que ha dejado de ser un senador
del Congreso de la Unión, pues la licencia solo implica el no desempeñar el cargo o no estar en servicio activo del mismo, no así la separación definitiva, que en otros términos pudiera entenderse como renuncia. En virtud de lo anterior, se tuvo por acreditada la cualidad de Javier Corral Jurado como servidor público federal, configurándose con esto el primer elemento del artículo 84, fracción sexta de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Ahora bien, relativo al segundo elemento, consistente en contar con facultades de dirección y atribuciones de mando, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dispuesto en diversas sentencias sobre la materia que para determinar si un servidor público tiene funciones de dirección o atribuciones de mando, es decir, ejerce actos de autoridad, en el actuar de éste deben cumplirse los siguientes requisitos. Número 1. La existencia de un ente de derecho o de hecho que establezca una relación de suprasubordinación con los particulares. Número 2. Que la relación derive de la ley, de modo que dote al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de esta potestad. Número 3. A virtud de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales pueda crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Y por último, número 4, para la emisión de estos actos, el ente no requerirá acudir a los órganos judiciales ni precise el consenso de la voluntad del afectado. Configurándose cada uno de los requisitos anteriormente citados en las funciones que un senador de la República tiene, lo anterior, de acuerdo a un estudio realizado al régimen jurídico aplicable, como lo es la Carta Magna y el propio reglamento interior del Senado de la República. Pues, por ejemplo, los diputados y senadores, actuando como Congreso de la Unión, tienen las siguientes facultades: declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, admitir nuevos estados a la Unión Federal, crear empleos públicos, dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, conceder amnistías, entre otras. Asimismo, los senadores tienen las facultades exclusivas de analizar la política exterior, aprobar tratados internacionales y convenciones diplomáticas, ratificar los nombramientos de los secretarios de Estado, declarar la separación de los poderes de una entidad federativa, resolver problemas que se pueden suscitar entre los poderes de los estados y erigirse como máximo jurado de sentencia en el juicio político de los servidores públicos y designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. En este orden de ideas, es viable inferir que un senador desempeña funciones por las cuales se crean actos de autoridad cuyos efectos impactan en los ciudadanos y en las propias autoridades del Estado, toda vez que mediante la determinación o resoluciones que el órgano legislativo realiza, llámese Cámara o Congreso, a través de la suma de las facultades individuales de la decisión de los legisladores, dicta o decreta acuerdos y toma decisiones que, como las leyes, crean o modifican o extinguen situaciones jurídicas de derecho sin requerir la aprobación de otros órganos de gobierno ni el consenso de la voluntad de los afectados. Por ello, a partir de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de las atribuciones y facultades que tienen los senadores, se determinó que un senador desempeña funciones por las cuales se crean actos de autoridad, cuyos efectos impactan en los ciudadanos y en las propias autoridades del Estado. En este sentido, al ser Javier Corral Jurado un senador de la República, dicho cargo concuerda con la calidad de servidor público que dispone la fracción sexta del artículo 84 de la Constitución local, es decir, cuenta con facultades de dirección y atribuciones de mando, configurándose de esta manera el segundo elemento del artículo en cita. En cuanto al tercer elemento, consistente en la temporalidad de la separación del cargo, esta debió llevarse a cabo como fecha límite el 4 de diciembre de 2015, obrando en autos que Javier Corral Jurado presentó su solicitud de licencia ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores hasta el 4 de febrero, es decir, 2 meses después de la fecha establecida por la Constitución y el acuerdo en cita. Dado lo anterior, se coligue que Javier Corral Jurado no se separó del cargo en la fecha constitucional y legalmente establecida, por lo que el cumplimiento del tercer elemento establecido en el artículo 84, fracción sexta y último párrafo de la Constitución local no se vio colmado. Ahora bien, este tribunal estimó que el fin legítimo de la fracción sexta del artículo 84 radica en proteger el principio rector de equidad en la contienda, permitiendo que los procesos comiciales se desarrollen en un contexto ineludible de igualdad, considerando
que la norma en cuestión resulte idónea y necesaria. Sin embargo, la misma no es proporcional. Lo anterior es así, ya que la medida dispuesta en el artículo 84, fracción sexta y último párrafo de la Constitución local tiene como objetivo fundamental garantizar el pleno ejercicio de derecho a ser votado, respetando en todo tiempo la imparcialidad en el uso de recursos públicos sin influir en la equidad de la contienda electoral. Por ello, dicha disposición necesariamente debe servir para impedir la influencia debida en el electorado, que puede generar un servidor público por encontrarse desempeñando un cargo que tiene funciones de dirección y atribuciones de mando, pero a su vez ejerce la calidad de aspirante, precandidato, pretendente o competidor al cargo de gobernador, lo cual en el sistema de partidos acontece en el momento en que dicho servidor público se registra como precandidato a su partido para ser designado como el candidato a cargo de elección popular de referencia, en razón de que en ese momento es cuando los puntos de vista de los partidos políticos y sus propios militantes se dan con el propósito de elegir al ciudadano que los represente propiamente en la contienda electoral. Sin embargo, de las reformas analizadas en el proyecto que se pone a su consideración y a la normatividad electoral trajeron como consecuencia adaptaciones a los plazos y etapas del proceso electoral local. Empero, la fracción sexta del artículo multicitado no tuvo adecuación alguna, quedándose el mismo plazo establecido para la separación del cargo de los servidores públicos federales, por lo cual dicha disposición resulta anacrónica. Por tanto, la separación del cargo de los servidores públicos en anteriores procesos debía llevarse a cabo el 4 de enero del 2010. En otros términos, que por ejemplo en el proceso del 2010 sucedió 19 días de haber iniciado el proceso electoral y 12 días antes de que iniciaran propiamente las campañas electorales. Ahora bien, en el presente proceso electoral, estas situaciones no acontecen, ya que tomando en cuenta el plazo de 6 meses antes del día de la elección, esta fecha sucedió el pasado 4 de diciembre de 2015, es decir, a 3 días de haber iniciado el proceso electoral y 2 meses antes del inicio de las precampañas electorales. En conclusión, el dispositivo legal analizado, al no haber sido adecuado a los plazos del presente proceso electoral, resulta desproporcional, pues el plazo de separación del cargo se da 2 meses antes del inicio de las precampañas, es decir, medio un plazo excesivo entre la instauración del proceso electoral y el comienzo real del posicionamiento de los precandidatos ante el electorado respectivo. Así, para favorecer la protección más amplia al derecho de acceso a todos los ciudadanos a los cargos de elección popular, se considera que debe mantenerse este tipo de medidas restrictivas que equiparan en igualdad de condiciones a los ciudadanos como condición previa a su registro a precandidatos o candidatos, pero las mismas deben de ser proporcionales a los plazos y términos de la contienda electoral, lo cual, en el caso que nos ocupa, no acontece, ya que como quedó demostrado, el plazo de 6 meses es excesivo y lo correcto debió ser establecer un periodo más cercano al inicio de las precampañas. En atención a las consideraciones vertidas, la norma referente a la separación del cargo de servidores públicos que ejercen facultades de dirección y atribuciones de mando cuando menos 6 meses antes del día de la jornada electoral no es acorde a las bases y principios constitucionales y por tanto no resulta aplicable al caso concreto de Javier Corral Jurado. Es por lo expuesto que se declaran infundados los agravios del recurso de apelación interpuesto por el partido Nueva Alianza y en consecuencia se confirma el acto impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias al licenciado Domínguez Castillo. Magistrados, a su consideración el proyecto, si hay alguna intervención. Magistrado ponente, el magistrado Jaques, magistrado Zapata, magistrado Ramírez. Son suficientes. Magistrado Jaques, tiene la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de mis compañeros magistrados. Como ya se mencionó en la cuenta que pongo a consideración de ustedes en este proyecto, fue necesario dilucidar si el referido dispositivo obligaba a Javier Corral Jurado, en su calidad de senador de la República, a separarse del cargo que ostenta ahora con licencia. En el proyecto que se propone se realizó un estudio, como ya se dijo, el artículo 84, fracción sexta y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, de tal suerte que para configurar el requisito de elegibilidad dispuesto en el precepto en estudio deben actualizarse los siguientes elementos. Si Javier Corral Jurado ostenta la calidad de servidor público federal. Segundo, al ser servidor público federal,
contara con facultades de dirección y atribuciones de mando. Y en el tercero, de ser así, separarse de su cargo 6 meses previos a la jornada electoral. De estos elementos, como bien se dice en el proyecto, se estimó que Javier Corral Jurado, al ser un senador de la República, resulta ser un servidor público federal que cuenta con facultades de dirección y atribuciones de mando, y al no haberse separado de dicho cargo, se configura el artículo en mención. Ahora bien, considero importante señalar que el fin legítimo de esta fracción sexta del artículo 84 radica en proteger el principio rector de la equidad en la contienda, permitiendo que los procesos comiciales se desarrollen en un contexto de ineludible igualdad. En este sentido, el proyecto a su consideración se analizó si la normatividad de mérito resulta ser idónea, necesaria y proporcional al fin que pretende proteger, de lo cual se concluye la restricción dispuesta en la Constitución local consiste en la separación del cargo para los funcionarios públicos federales con funciones de dirección y atribuciones de mando que deseen ser gobernadores del estado de Chihuahua, resulta ser idónea, pues esta garantiza que los contendientes electorales se encuentren en un plano de igualdad sin ventajas que perjudiquen la posición de aquellos ciudadanos candidatos que no cuenten con los beneficios que como servidor público sí se tiene. Y al tema sirve de ejemplo las palabras del exministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, en su voto concurrente realizado en la acción de inconstitucionalidad 32-2011, y me permito citarlo: los ciudadanos en contienda electoral deben ser iguales y debe fomentarse su equidad individual. Por ello, la separación del cargo regresa al ciudadano en funciones a la condición original que comparte con el resto de la ciudadanía. Lo separa del gobierno para regresarlo al pueblo soberano, a la condición de gobernado que aspira a ser gobernante, puesto que esa es la base igualitaria de la contienda electoral bajo nuestro diseño constitucional. Así también se considera necesaria, ya que dentro del sistema electoral no existe una medida menos gravosa que permita al ciudadano que ostenta un cargo público como el referido contender en igualdad con los demás candidatos. Sin embargo, la restricción de referencia a criterio de este juzgador no es proporcional. ¿Y por qué no resulta proporcional? Bueno, porque hay que recordar que en las reformas realizadas a la normatividad federal de 2014 y subsecuente de 2015 en el Estado, trajeron como consecuencia adaptaciones a los plazos y etapas del proceso electoral local. Empero la fracción sexta del artículo 84 de la Constitución local no tuvo adecuación alguna, quedándose el mismo plazo establecido para la separación del cargo de los servidores públicos federales, por lo cual dicha disposición, como se mencionó en el proyecto, resulta anacrónica. Así, la separación del cargo de los servidores públicos debía llevarse a cabo antes del 4 de enero del 2010, que en otros términos sucedió 19 días después de haber iniciado el proceso electoral y 12 días antes de que iniciaran propiamente las precampañas electorales. Hoy, en esta situación, no se actualiza debido a que se recortaron los periodos de campaña, por ende también los periodos de precampaña, y la precampaña inició apenas el pasado 11 de febrero. En conclusión, el dispositivo legal analizado, al no haber sido adecuado los plazos del presente proceso electoral, resulta ser desproporcional, pues el plazo de separación del cargo se da 2 meses antes del inicio de las campañas, como ahorita lo mencioné. Por lo tanto, para favorecer la protección más amplia al derecho de acceso a todos los ciudadanos a los cargos de elección popular, se considera que debe mantenerse este tipo de medidas restrictivas que equiparan en igualdad de condiciones a los ciudadanos como condición previa a su registro. Y en atención a las consideraciones vertidas, la norma referente a la separación del cargo de los servidores públicos que ejerzan facultades de dirección y atribuciones de mando, así como su temporalidad, no es acorde con las bases y principios constitucionales y por lo tanto no resulta aplicable al caso concreto de Javier Corral. Recordemos que este principio fue integrado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2012, en el cual sienta las bases para un verdadero replanteamiento de la forma de entender el sistema jurídico mexicano a partir de la reconcepción y reposicionamiento de los derechos humanos. El eje central de esta reforma es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene una serie de mandatos específicos dirigidos a todas las autoridades,
las cuales han de entenderse en vinculación con todas las normas nacionales e internacionales que constituyen nuestro ordenamiento jurídico. Entre dichos mandatos destaca la incorporación del principio pro persona en el párrafo segundo del artículo primero, el cual opera como un criterio favorecedor para el ejercicio y protección de algún derecho al momento de definir el sentido de la norma, precisamente para garantizar su efectividad. Es cuanto, señor presidente, señores magistrados. Muchas gracias al magistrado Jaques por su exposición. Concedo el uso de la palabra, como bien se anotaron, al magistrado Zapata. Tiene la voz, magistrado. Gracias, presidente. Señalar algunas cuestiones respecto al proyecto que se pone a consideración por el magistrado Jaques, relativas a que comparto de inicio tanto el efecto de confirmar el acto impugnado como el de la aplicación del principio pro persona en el caso concreto. Sin embargo, difiero de algunas de las consideraciones que quisiera ir aclarando en la ruta del estudio de fondo. Es decir, para mí son distintas las razones que tuvieron que haberse tomado en cuenta para llegar a este efecto y a esta aplicación del principio pro persona. En primer término, referir que estamos ante la presencia de una norma de restricción a un derecho fundamental, al derecho de acceso a los cargos públicos, el derecho de voto pasivo. En ese sentido, es necesario establecer algunas reglas para el análisis de esta restricción desde el ámbito de la interpretación, como bien se hace señalar en el proyecto, pero que difiero en cuanto a las conclusiones previas de cuál debe ser la interpretación de esta norma. En primer lugar, estamos hablando de un supuesto de elegibilidad de candidatos a gobernador que se establece en términos o en un enunciado genérico, abstracto, poco o muy vago o impreciso, a diferencia de otros supuestos de elegibilidad que están dispuestos en el propio artículo 84. El artículo 84, fracción sexta, habla de un supuesto muy genérico y abstracto como el de servidores públicos con atribuciones de dirección, funciones de dirección y atribuciones de mando. Sin embargo, hay otros sujetos mucho más concretos que no se refieren por connotación, sino por denotación. Hablar de secretarios de Estado, procurador, da un contenido concreto y preciso de los sujetos. En ese sentido, me parece que entonces estamos ante la presencia de una norma que al restringir derechos exige la aplicación, como decía el magistrado Jaques, de lo dispuesto por el artículo primero constitucional y cuarto de nuestra Constitución del Estado, es decir, un control estricto de normas que restringen derechos fundamentales. En ese sentido, me parece que un principio básico de la aplicación del pro persona es justamente no solo garantizar la ampliación de los derechos, sino que interpretar las normas de restricciones constitucionales en un ámbito restrictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos ante la presencia de un supuesto genérico vago como el de servidores públicos federales con funciones de dirección y atribuciones de mando, debemos encontrar en el supuesto general aquel campo de sujetos que aplican con mayor fuerza y aquellos otros que por analogía puedan ser aplicados. Sin embargo, aquellos sujetos que por analogía o por mayoría de razón deban ser aplicados deben desecharse en base en el principio pro persona. Es decir, debe centrarse la restricción constitucional solamente a los sujetos claramente identificados en el núcleo duro del enunciado normativo, del elemento personal de la restricción constitucional. En ese sentido, me parece que desde ahí debe iniciar el test de proporcionalidad que propone el proyecto. Es decir, debemos encontrar que las restricciones constitucionales al derecho de ser votado debe empezar justamente con el elemento personal, si ese sujeto es aplicable para el caso concreto a los senadores de la República como sujetos individuales, como es el caso del candidato impugnado. En ese sentido, mi conclusión es distinta a la del proyecto, porque para mí, analizando las posibles interpretaciones conformes, no se adecuan a la necesidad de las restricciones en un carácter restrictivo, es decir, que las restricciones a derechos fundamentales se restrinjan al campo del núcleo más duro de los sujetos que están referidos. En ese sentido, entonces, para mí, no se cumple con un primer paso que es el de la idoneidad.
no resulta idónea la disposición del artículo 84, fracción sexta, para servidores públicos identificados como senadores de la República en lo particular. Para ello pudiéramos hacer un análisis de cuál es ese núcleo duro, y el núcleo duro para mí serían aquellos que, conforme a lo que se establece en la propia cuenta y en el propio proyecto, se refieren a que realicen funciones de dirección y atribuciones de mando. En ese sentido, pues puede entenderse muy claramente dirigido a funcionarios de la administración pública, también a funcionarios de otros poderes como el Poder Judicial o el Poder Legislativo que realicen este tipo de funciones en órganos directivos de estos poderes, en la mesa directiva del Senado de la República, en coordinación parlamentaria, etcétera. No así en otro tipo de órganos que no tengan esta naturaleza de las funciones de dirección y atribuciones de mando. En ese sentido, me parece que es distinta la conclusión a la que llegaría respecto al requisito del test de proporcionalidad de que no resulta idóneo. Luego, entonces, también pudiéramos analizar el tema del elemento temporal que establece el propio artículo 84, último párrafo, es decir, la necesidad de separarse con los 6 meses de anticipación. Y en ese sentido sí coincido en que debe ser inaplicado, pero no porque sea anacrónico, sino porque para mí tampoco cumple con otro de los pasos del test de proporcionalidad, que es la necesidad. Ahorita referían en la cuenta, atento a lo que comentaba el secretario y el propio magistrado Jaques, que refería la existencia de medidas menos gravosas y que éstas no se advertían. A diferencia, yo advierto que sí se encuentran medidas menos gravosas que el establecimiento de un plazo mínimo de 6 meses. Hay otras legislaciones, alrededor de 2 estados, que establecen para este carácter exclusivo y de denotativo de senadores de la República una separación de 90 días. Es decir, un plazo que se adecua a estas precisiones que hacía el magistrado Jaques, de que sea justamente antes del inicio de las campañas y antes del registro como candidatos. Ese sí es un plazo razonable, y entonces hay una medida menos gravosa que está dispuesta en la legislación comparada, en la legislación electoral comparada en México. Entonces, en ese sentido, mi conclusión sería que tampoco se cumple en cuanto al elemento temporal con el test de proporcionalidad en cuanto al subprincipio de necesidad. En ese sentido, también concluiría que es necesaria la inaplicación del artículo 84, tanto en la fracción sexta respecto al elemento subjetivo de servidor público con funciones de dirección y atribuciones de mando, como en el elemento temporal de la separación de 6 meses para el caso concreto que estamos analizando, es decir, de un senador en lo individual, dadas las características dispuestas por el propio expediente, es decir, qué calidad tuvo el senador como integrante de comisiones o como funcionario en algunas de estas comisiones, que me parece a mí que no tienen esta naturaleza de órganos directivos, sino más bien de órganos deliberativos, de análisis o consulta. Entonces, en ese sentido, mis consideraciones serían distintas a las del proyecto que propone el magistrado Jaques, con la precisión de que comparto plenamente el efecto de la confirmación del acto como el efecto de la inaplicación, del principio pro persona. ¿Es cuánto? Determinando las cuestiones mencionadas por el magistrado Zapata, ¿agregaría usted un voto concurrente o en su caso? Anunciaría, si se mantiene el proyecto en esos términos, un voto concurrente con esas precisiones. A favor del proyecto. Bien. Nomás para tenerlo claro. Concedo el uso de la voz al magistrado Ramírez Salcedo. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso también de mis compañeros de pleno, en primer término, para adelantar el sentido favorable de mi voto con relación a la propuesta de la ponencia a cargo del magistrado Jaques. Quiero señalar ante todos ustedes que queda perfectamente claro la calidad de los juzgadores que tenemos, y vemos cómo jurídicamente ha sido perfectamente sustentado y enriquecido el fallo que está dando este tribunal.
Y lo más importante, que creo que este asunto en particular nos permite hacer una reflexión que vale la pena formular en este pleno. Y la reflexión es la siguiente: estamos frente a un caso afortunado de la positiva dialéctica que genera la relación entre la evolución de la sociedad y la evolución del derecho. Y eso creo que no es poca cosa que tenemos que tener en cuenta. Al respecto, me permito citar al muy brillante intelectual y político mexicano, algo que dice Weber que quizá no se puede del todo, pero que en Jesús Reyes Heroles se expresa perfectamente. Jesús Reyes Heroles decía que en un país democrático, si cambia el derecho, si cambian las realidades, cambia el derecho, pero también el derecho puede cambiar a las realidades. Y creo que es a lo que nos estamos enfrentando. Y creo que con esto también queda claro que el mensaje que estamos mandando los 5 magistrados que integramos el pleno de este tribunal es que el espíritu en favor del desarrollo democrático de México, que se encarna en la reforma política electoral de 2013, en las leyes generales de 2014 y en la ley electoral de 2015 para el caso del estado de Chihuahua, está cumpliéndose y está avanzando. Quiero por último decir que este mensaje que estamos enviando de alguna manera con las resoluciones que se están tomando y el profundo respeto e interpretación correcta de la ley que está teniendo este tribunal, es que el veredicto más importante, la decisión final, es la que los ciudadanos expresarán en las urnas el próximo primer domingo de junio, y que lo que le corresponde a este órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Chihuahua es velar porque efectivamente México y Chihuahua sigan creciendo en sus libertades y madurando en la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Ramírez Salcedo por sus expresiones. Si alguien más… ¿No? Yo nomás quiero, para cerrar, hacer un voto, manifestar mi voto a favor del proyecto que realiza el magistrado Jaques, y nomás señalar que este Tribunal Estatal Electoral está en aptitud de conocer el asunto, pues no existen impedimentos legales para que no lo conociéramos, debido a algunas impugnaciones que se presentaron. Y al hacer un estudio pormenorizado del artículo 84 y como se vio en el proyecto, para mí me es muy claro que quedó ya desfasado desde el 2010 que se llevó a cabo esta situación, y con el test de proporcionalidad que señala el magistrado Zapata, hablando de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad, me quedo muy satisfecho por lo que señalan, y más cuando dicen que la proporcionalidad pues no se da. O sea, 2 meses son mucho tiempo, lo abarcan de una forma adecuada, de una forma excepcional, y yo nomás quisiera adelantar el sentido de mi voto a favor del proyecto. Es cuanto, secretario general. Si no hay más discusiones, por favor, sírvase someterlo a votación. A petición de la Presidencia se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave RAP 42/2016 y se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. A favor del proyecto. Magistrado Julio César Merino Enríquez. A favor del proyecto. Magistrado José Ramírez Salcedo. Con la propuesta. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. A favor del sentido del proyecto y con las consideraciones que expresaba que formularé en un voto particular, en un voto concurrente, perdón, que solicito se anexe a la sentencia. Okay. Magistrado Presidente César Lorenzo Wong Meraz. Adelanto, como decía ahorita, adelanté mi sentido de mi voto y me asustó magistrado Zapata otra vez con los votos particulares. A favor de la propuesta del magistrado Jaques. Magistrado Presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos, anunciando voto concurrente del magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. En consecuencia, en cuanto al expediente identificado con la clave RAP-42/2016, se determinó lo siguiente: se confirma el acuerdo IEE/CE
50/2016 de 31 de marzo de 2016, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual se aprueba el registro del señor Javier Corral Jurado como candidato a gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Notifíquese conforme a derecho corresponda. Con lo anterior, ha quedado agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, por lo que la misma se da por concluido. Muchas gracias.